Bienvenidos a la Franja de Fe, Iglesia Una y Fiel, en misión hacia la Iglesia Remanente. Hoy presentamos el estudio bíblico profético titulado Yo estoy con ustedes todos los días, y que tiene como subtítulo La presencia eucarística de Cristo en el mundo. Está basada en la profecía y en la promesa de Dios que nos da en Mateo 28:20, que dice: He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto ocurre el día de la ascensión de nuestro Señor a los cielos, ¿no? Después de su resurrección, Él convoca a sus apóstoles en un monte y ahí Él se eleva a los cielos y nos da estas últimas palabras: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Hacer discípulos es hacer proselitismo. Si buscamos en el diccionario, por ejemplo, de la Real Academia Española, veamos que proselitismo es justamente hacer discípulos, cumplir esta orden. Es una orden de Dios de hacer nuevos discípulos para acrecentar el reino, el número de los salvados, para ser pescadores de hombres. De manera que hacer proselitismo es una orden divina, no es un pecado o un veneno, como dice el falso profeta. Y termina con estas palabras, que es el centro de este estudio bíblico profético: He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pues la verdad es que nosotros, los católicos, hemos subvalorado la presencia eucarística de Cristo en el mundo todos los días, como Él lo prometió. No hemos sabido entender o no hemos sabido apreciar el valor de estas palabras, de esta promesa. Veamos lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1357. Cumplimos este mandato del Señor celebrando su memorial de sacrificio. Al hacerlo ofrecemos al Padre lo que Él mismo nos ha dado, los dones de su creación, el pan y el vino, convertidos por el poder del Espíritu Santo, y las palabras de Cristo en el cuerpo y la sangre de Cristo mismo. Así Cristo se hace real y misteriosamente presente. Cristo se hace realmente, verdaderamente presente en la Eucaristía. Y nos dice el numeral 1364 del Catecismo: cuantas veces se renueva en el altar el sacrificio de la cruz, en el que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, se realiza la obra de nuestra redención. Significa que la redención no fue solamente la muerte de Cristo en el Calvario. En cada misa se repite ese sacrificio, se repite, se renueva, se vuelve a ser presente. Por eso es que la misa es un sacrificio. El numeral 1366 nos dice: la Eucaristía es pues un sacrificio porque hace presente el sacrificio de la cruz, porque es su memorial y aplica su fruto. Esta parte final es sumamente importante. La redención, por supuesto, comenzó en el Calvario con el sacrificio de Cristo, de su cuerpo y de su sangre. Pero para que los frutos de la redención se apliquen en nosotros, es que Cristo se queda en la Eucaristía. Para eso existe la Santa Misa, para que los frutos de la redención puedan ser aplicados en nosotros. ¿Por qué es un mandamiento santificar en las fiestas? ¿Por qué es un mandamiento ir a misa? ¿Por qué es un mandamiento? Porque sin ir a la misa no se aplican los frutos de la redención en nosotros. Es algo que los católicos no han comprendido bien, no hemos comprendido bien. Y veamos estas palabras importantísimas del cardenal Albert Van Hoye en su libro, maravilloso libro, La Misa, Vida Ofrecida. En la Eucaristía Jesús habla a través de los siglos y a través de todos los países. Y no solo habla, sino que también reúne a todos los pueblos en su cuerpo para ponerlos en unión con Dios y en unión entre ellos. La Eucaristía, que hace presente el sacrificio de Cristo, es el foco de luz que ilumina todo. Qué maravilloso. Recordemos el programa de la profecía: atraeré todo hacia mí, ¿no? Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré todo hacia mí. Eso es lo que hace Cristo. Reúne a todos los pueblos, los une a Él, y como Cristo resucita, lo que está unido a Él resucita con Él. Hay un pasaje importantísimo en la Biblia, en Isaías 6, que nos hace ver cómo Dios es adorado y cómo es verdaderamente alabado y reverenciado por los santos ángeles. En este caso son serafines, ¿no? Dice así Isaías 6: El año de la muerte del rey Osías vi al Señor sentado en un trono excelso y elevado. Sus aldas llenaban el templo. Unos serafines se mantenían erguidos por encima de él. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 se cubrían la faz,
con otro par se cubrían los pies y con otro par aleteaban. Y se gritaban uno al otro: Santo, 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 Yahvé Tsebaot, llena está toda la tierra de su gloria. Y se conmovieron los quicios y los dinteles a la voz de los que clamaban, y la casa se llenó de humo. Veamos cómo en el cielo y también en la tierra, en los sagrarios, Dios es adorado por sus ángeles y por sus querubines, y en este caso Isaías 6 por sus serafines, de una manera tan humilde, tan solemne, con una reverencia y una piedad tan bárbara. O sea, este serafín es una criatura pura y santa y está ante Dios cubriéndose el rostro y los pies. Y nosotros, que somos pecadores, entramos al templo sin saludar al Señor en el sagrario, sin una reverencia, no sé si creyéndonos más que ángeles o olvidándonos de la presencia real de Cristo en el Santísimo Sacramento. Aprendamos de este maravilloso texto bíblico cómo debemos realmente reverenciar, adorar, amar a Dios. Nunca entrar y salir de la iglesia sin saludar, reverenciando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Veamos también en el Apocalipsis cómo se adora a Dios en el cielo. Dice Apocalipsis 5, 11 al 14. En la visión oí la voz de una multitud de ángeles alrededor del trono, de los vivientes y de los ancianos. Su número era miríadas de miríadas y millares de millares, y decían con fuerte voz: digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Y toda criatura en el cielo y de la tierra, debajo de la tierra y del mar, y todo lo que hay en ellos, oí que respondían: al que está sentado en el trono y al Cordero, alabanza, honor, gloria y potencia por los siglos de los siglos. Y los cuatro vivientes decían: amén. Y los ancianos se postraron para adorar. Nos muestra Apocalipsis 5 cómo en el cielo hay verdadera reverencia, respeto y temor de Dios, alabanza y adoración al Dios Altísimo. También en la tierra, los sagrarios en la tierra, donde está Jesucristo sacramentado, están rodeados de ángeles que de día y de noche adoran a Dios. ¿Qué hacemos nosotros los seres humanos? Todo lo contrario. Entramos a misa o al templo sin saludar al Señor en el sagrario. Estamos en la misa distraídos, a veces atendemos llamadas de celular o inclusive responder mensajes de WhatsApp. ¿Qué otras cosas? Pues aburrirse en la misa, distraerse, que si la misa es muy larga, que si el padre es aburrido, que si hace mucho calor, que si tengo otras cosas que hacer. O sea, nos hemos convertido en unos verdaderos y perfectos irreverentes. Hemos perdido el sentido del valor de la Santa Misa y de la presencia de Cristo en la Eucaristía, que está ahí en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Hemos aprendido a irreverenciar a Dios, hemos desacralizado la Eucaristía y la Santa Misa. Terrible, es un pecado, como vamos a ver más adelante, y eso tiene consecuencias. Veamos un ejemplo muy importante, ya lo mencionamos en el estudio bíblico profético sobre el sacrificio perpetuo, pero vale la pena repasarlo aquí brevemente porque es muy importante. Estamos hablando del primer libro de Samuel. Se ve cómo el sacerdote Elí y sus hijos trataban con desprecio el santo sacrificio, que es el precursor de la Santa Misa. Lo trataban con desprecio y miren las penas que se acarrearon por tratar el sacrificio con desprecio. Dice 1 Samuel 2:17, el pecado de los dos jóvenes era muy grande ante Yahvé porque trataban con desprecio la ofrenda hecha a Yahvé. Fíjense que usa la palabra pecado. Lo que hacemos nosotros comportándonos con negligencia y con irrespeto ante el Santísimo es pecado. Lo que hacemos al tocar a Cristo sacramentado, al recibir la comunión en la mano o al comulgar de pie y ese tipo de cosas es pecado, no es solamente una falta, es pecado. Y dice 1 Samuel 2, del 28 al 34, lo que se acarrearon Elí y sus hijos por estos pecados. Dice que Dios eligió a Elí para ser su sacerdote y después le reclama: ¿por qué pisoteáis el sacrificio y la oblación que yo te he ordenado y pesan tus hijos más que yo, cebándoos con lo mejor de todas las oblaciones de mi pueblo Israel? Claro, celebraban el sacrificio para comerse el cordero más gordo, no por satisfacer las necesidades de sus entrañas, no por amar a Dios. Pues las maldiciones cayeron, apuntarán tu brazo y el brazo de la casa de tu padre. Lo que va a suceder a tus dos hijos, Ofní y Pinjas, el mismo día morirán los dos. No solamente se acarrearon la desgracia Elí y sus hijos, por esto perdieron 2 batallas terribles ante los filisteos, murieron miles de israelitas y perdieron el arca de la alianza.
Todo esto por celebrar con desprecio el santo sacrificio. Veamos entonces lo que ocurre con Samuel. Él sí lleva a cabo el santo sacrificio con respeto, con amor a Dios. Y primero los invita a la conversión. Si os volvéis a Yahvé con todo vuestro corazón, quitad de en medio los dioses, fijad vuestro corazón en Yahvé, entonces Él los librará de las manos de los filisteos. Dice después que tomó Él un cordero, celebra el sacrificio, y cuando estaba todavía celebrando el holocausto, vinieron los filisteos contra la pantalla y los derrotaron. Notemos entonces que por un santo sacrificio mal celebrado, perdieron 2 batallas, murieron miles. También murieron los hijos de Elí y perdieron el arca de la alianza. Samuel, por celebrar bien, dignamente el santo sacrificio, vencen a los filisteos y recuperan el arca de la alianza. ¡Qué barbaridad! Lo mismo puede ocurrir en nuestros días. Una misa bien o mal celebrada puede acarrear la ruina o la victoria. Entendámoslo, aceptemos esta realidad. Veamos lo que nos dice Números 18, importantísimo. Números 18 del 1 al 7. Entonces Yahvé dijo a Aarón: tú, tus hijos y la casa de tu padre contigo cargaréis con las faltas cometidas contra el santuario. Tú y tus hijos cargaréis con las faltas de vuestro sacerdocio. Cargaréis con vuestras faltas, dice. Haz que se acerquen también contigo tus hermanos de la rama de Leví, de la tribu de tu padre. Solamente los levitas podían ser sacerdotes. Así lo dispuso Dios. Y dice más adelante: pero que no se acerquen ni a los objetos sagrados ni al altar, para que no muráis ni ellos ni vosotros. Ningún laico se acercará a vosotros. Primera vez que lo dice. Los laicos no se pueden acercar al altar, no pueden tocar los objetos sagrados. Y después continúa diciendo: yo he elegido a vuestros hermanos los levitas de entre los demás israelitas. Son un don que os hago. El sacerdote es un don de Dios. ¿Qué haríamos nosotros sin los sacerdotes, cuyas manos consagradas nos traen a Jesucristo sacramentado? Cumpliéndose así la promesa: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Son un don que os hago, son donados. Los sacerdotes son un don de Dios. Pidamos sacerdotes. Necesitamos a los sacerdotes para tener a Cristo con nosotros. Son donados a Yahvé para prestar un servicio en la tienda del encuentro. Y termina diciendo: como un servicio gratuito os doy vuestro sacerdocio. El laico que se acerque morirá. Segunda vez que dice: si un laico se acerca, va a morir. No vemos que esto es dado por Dios. Dice: entonces Yahvé dijo a Aarón. Esto es palabra de Dios, son órdenes, instrucciones divinas. ¿Qué pasó? Se nos olvidaron, las desconocimos. ¿Cómo es posible que hoy en día todo el mundo manipule la Eucaristía, los supuestos ministros de la Eucaristía? La gente comulga de pie, en la mano. Hay misas donde se ven en YouTube, donde se pasan la hostia hacia atrás porque hay mucha gente. En otras la reparten con drones. Hemos perdido el sentido de lo sagrado y es un pecado grave y tiene consecuencias. Es pecado, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Desacralizar la Eucaristía y tratar con desprecio la ofrenda es un pecado gravísimo. En la segunda parte del programa vamos a ver ejemplos, 5 ejemplos explicados por el mismo Jesucristo en la devoción de la preciosísima sangre, de lo que ocurría en el Antiguo Testamento por no dar respeto a los objetos sagrados y al rito sagrado, al sacrificio perpetuo, y Jesús nos lo explica para que entendamos lo que estamos haciendo nosotros y las consecuencias que nos acarreará no comprender y no manejar con respeto estas cosas. De manera que desde el Éxodo, el servicio en el santuario y la manipulación de los objetos sagrados fue reservada solamente a los sacerdotes. Recordemos eso, porque es fundamental entenderlo. Vamos, queridos telamigos, a una breve pausa. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a ver 5 ejemplos del Antiguo Testamento donde incumplimos lo que decía Números, capítulo 18, que antes leíamos. Estos 5 ejemplos son dados y explicados por el mismo Jesucristo en la devoción a la preciosísima sangre dada en Nigeria. El primer ejemplo es el caso del rey Osías. El rey Osías fue uno de los reyes que hizo el bien a los ojos de Yahvé, o sea que tuvo un corazón recto, llevó una vida conforme a Dios y tuvo un reinado muy largo, 52 años. Sin embargo,
por haber tenido el apoyo de Yahvé, ganó muchas batallas. Le temieron sus enemigos y se enriqueció bastante con el botín de los pueblos derrotados. Lamentablemente esto lo llevó a la soberbia y en algún momento él quiso tomarse atribuciones que están reservadas solamente a los sacerdotes, como lo leímos antes en Números 18. Y él entra con un inciensario al altar para entrar en el Santo de los Santos. El sacerdote Azarías le dice: no te corresponde hacer eso. No, tú eres un rey, eso está reservado a los levitas, a los sacerdotes. Y con él se fueron otros 80 sacerdotes, todos tratando de frenar al rey y decirle: no hagas eso, tú serás rey, pero no te corresponde. Él se llenó de soberbia y no le hizo caso a los sacerdotes, y enseguida, cuando iba a incenciar, le apareció la lepra en la frente. Frente a los 81 sacerdotes se llenó de lepra. Y él murió con lepra, vivió todo el resto de su vida con lepra y tuvo que entregar el trono a su hijo, porque era un leproso. Y esto lo hizo solamente por hacer algo que no le correspondía a él, porque él no era sacerdote. ¿Qué nos dice entonces Jesús en la devoción a la próxima sangre del mensaje de 6 de abril de 2000? Hijo, si mi misericordia protegiera a mis hijos arrogantes que persisten en abusar de mi santo templo después de mis advertencias y amonestaciones, mi padre pediría a Osías perdón por golpearlo con una terrible enfermedad. Mi llamado es amor. Este amor es la luz de sus almas. Yo no estoy dando una orden nueva, solamente estoy arrojando más luz sobre la verdad conocida. Esta verdad está bien escrita en sus corazones. Si ustedes aman, verán claramente: hijo, te estoy llamando a amar. Así es, hermanos, los abusos y negligencias en el templo contra Jesucristo sacramentado son pecados graves y acarrean penas. Dios no quiere castigarnos, Dios quiere que amemos, que le adoremos, que seamos reverentes, que entendamos su presencia en la Eucaristía. Él no quiere castigarnos, pero si no entendemos lo que estamos haciendo, lamentablemente vienen penas. El segundo ejemplo está tomado del libro de Samuel, y es que cuando ellos pierden contra los filisteos el Arca de la Alianza, estuvo en tierra filistea, en varias ciudades, y en cada ciudad donde estuvo fue causando estragos. En la primera fue Asdod, ¿no? Donde lo metieron en el templo, donde estaba el dios, el supuesto dios de ellos que se llamaba Dagón. En la mañana Dagón estaba en el piso, lo levantaron, no entendieron cómo. Al día siguiente otra vez está en el piso, pero roto sus manos y sus pies. O sea, sin entrar nadie al templo, solamente por estar el Arca de la Alianza al lado de su supuesto dios de piedra, terminaba en el piso destruido. Todos los hombres de Asdod quedaron heridos con tumores. Entonces dijeron: hay que sacar esto de aquí, que se lleven el Arca de la Alianza a Gat. En Gat pasó lo mismo. Todos los varones, desde el más pequeño hasta el más grande, o sea, todos los hombres quedaron castigados con tumores. Entonces al final, como iba de ciudad en ciudad, y también lo mismo ocurrió en Ecrón, ¿no? Y en todas partes hacía estragos, los ecronitas dijeron: han traído el arca de Dios, así le llaman, han traído el arca de Dios para hacernos morir a todos. Sacad eso de aquí, devolvedlo a los israelitas, porque si no vamos a morir todos. Pues eso fue lo que ocurrió. Cuando el Arca de la Alianza estuvo en tierra extranjera, todos iban enfermando o iban muriendo, iba causando estragos. ¿Qué nos dice Jesús en el mensaje del 5 de abril de 2000? Hijo, la Santísima Eucaristía, ante la cual Satán y el mundo de la muerte tiembla, es con lo que están jugando. Debes saber, hijo mío, que la nueva Arca de la Alianza es mayor que la de Moisés. Si esto pudo hacer el Arca de Moisés, ¿qué obrará peor el Arca de la Nueva Alianza? Es decir, no estamos entendiendo lo que significa Jesucristo sacramentado, lo que está dentro de los sagrarios. No lo estamos comprendiendo y no le estamos dando el valor adecuado. El tercer ejemplo es en 1 Samuel capítulo 6, cuando los filisteos finalmente, ya devastados con tumores, deciden entregar el Arca de la Alianza, la ponen sobre una carreta y la manda con 2 vacas o con 2 bueyes, y las vacas van caminando solitas hacia el territorio israelí. Llegan a Bet-Semes. En Bet-Semes los israelitas se alegran porque recuperan el Arca de la Alianza. Con la carroza hacen un altar y queman, y a las vacas las matan y las sacrifican a Yahvé. Pero ¿qué ocurrió? En Bet-Semes, 70 hombres, por curiosear, abrieron el Arca de la Alianza para mirar lo que estaba dentro. Esas 70 personas, esos 70 curiosos, tocando lo que no deben tocar y viendo lo que no deben ver, murieron. ¿Qué nos dice Jesús en el mensaje del 5 de abril de 2000? Hijos, si no cambias tus modos ahora y continúas desacralizando mi santo templo,
Cuando aparezcas en la corte del juicio, el maligno estará al lado de los 70 hombres de Bet-Semes que murieron por mirar dentro del arca de la alianza para acusarte. Y yo juzgaré rectamente. Por eso es que es importante estudiar el Antiguo Testamento y ver lo que ocurría entonces para que nos sirva de lección a nosotros. El cuarto ejemplo es un hombre que murió por tocar el arca de la alianza. Esto ya es mucho tiempo después, en la época del rey David. Eso está en Primera de Crónicas 13, del 3 al 10. Llevaban el arca de la alianza de una ciudad a otra, pero no la llevaban los levitas, la estaban llevando ciudadanos normales, no eran sacerdotes. En algún momento parecía que los bueyes iban a voltear la carroza donde estaba el arca de la alianza y un hombre llamado Usa simplemente sostuvo el arca de la alianza para que no se cayera. Parece que estuviera haciendo algún bien, porque era para que no se cayera, pero murió por tocar el arca de la alianza. Lamentable suceso, pero así entendió el rey David y así lo mandó de ahí en adelante, que solo los levitas pueden manipular los objetos sagrados. Lamentablemente tuvo que morir una persona, pero para que entendieran que si no tienes manos consagradas no pueden manipular los objetos sagrados. ¿Qué nos dice Jesús en el mensaje del 6 de abril de 2000? Hijo, si tú permaneces sordo a mis llamados y continúas avisando de mi santa Eucaristía, Usá, el que murió por tocar la arca de alianza, Usá se parará el día del juicio ante ti para acusarte de tu pecado y yo juzgaré rectamente. Nosotros hoy en día tocamos la Eucaristía como si fuera un pedazo de pan. No estamos entendiendo lo que estamos haciendo. No estamos entendiendo que es un pecado y grave. Gente murió por eso, gente va a morir por eso. Las consecuencias son graves y Dios nos lo da como advertencia para que no lo sigamos haciendo. Y el quinto y último ejemplo es el pecado fatal de Jeroboam. Jeroboam fue un rey que no llevó buen camino, o sea, fue un rey soberbio. Y aquí dice en Primera de Reyes 13, del 33 al 34, continuó haciendo sacerdotes para los lugares altos a gente del pueblo común. Todo el que deseaba lo nombraba sacerdote. No, eso es desobedecer a Dios. Dios dijo que solo los levitas, solo de la rama de Leví, pero él lo entregaba a cualquiera. Es como si hoy en día cualquier persona, yo quiero ser sacerdote, venga y lo ordeno. No, Dios tiene que llamarlo para ser sacerdote. Y termina diciendo, este proceder hizo caer en pecado a la casa de Jeroboam y fue causa de su perdición y su exterminio sobre la faz de la tierra. Así es, el rey Jeroboam no quiso regresar de sus malas acciones y continuó escogiendo sacerdotes entre el pueblo, a quien sea, y este pecado le trajo la ruina a él y a su dinastía. Así de grave es. No podemos ser soberbios, no podemos querer pasar por encima de la ley de Dios o ignorar las advertencias y las instrucciones divinas. Pasamos ahora a revisar un poco la historia de qué ha ocurrido en la Iglesia Católica con respecto a la comunión en la mano y con respecto a tocar los objetos sagrados. Vamos a hacer un muy breve recuento, pero es muy importante, comenzando con el Concilio de Zaragoza en el año 380, que ordenó la excomunión a quien tocara la Sagrada Comunión en la mano. Excomunión. ¿Qué podemos decir? ¿Que se equivocó el Concilio de Zaragoza? No lo creo. En el Sínodo de Roma, en el año 404, celebrado bajo el Papa Inocencio I, se impuso la comunión en la lengua, ¿no? Un sínodo, solo se puede comulgar en la lengua. Sínodo de Roma, año 404. El Papa León el Grande, en su sermón quinto, recordó que el Santísimo Sacramento debe recibirse solamente en la lengua, ratificando las enseñanzas del Sínodo de Roma y del Concilio de Zaragoza. Después estuvo el Sínodo de Rouen, que se celebró del 649 al 653, el cual nuevamente prohibió la comunión en la mano. Otra vez, otro sínodo. ¿Qué podemos decir? ¿Que se equivocó otra vez la Iglesia? No, no se equivocó. Estaba diciendo lo que tenía que decir. Y estas mismas prohibiciones fueron mantenidas y reforzadas por el Concilio de Trento, llevado a cabo entre los años 1545 y 1563, el cual fue de carácter dogmático. Nuevamente en el Concilio de Trento no se puede recibir la comunión en la mano, solamente en la boca. Es importante también mencionar que en el Concilio Vaticano II no se pronunció sobre la comunión en la mano. Se nos ha hecho creer. Una mentira que circula hoy en día todavía en la Iglesia Católica es que en el Concilio Vaticano II se abrió la posibilidad de comulgar en mano. No es así.
Los documentos del Concilio Vaticano II son públicos. Quien quiera analizarlos los baja, los lee completos. Eso sí son largos, son muchos documentos, pero ahí no aparece ninguna posibilidad, ningún permiso de recibir la comunión en la mano. Y los que dicen es mentira, lo dicen para engañarnos. El Papa San Sixto I, también prohibió inclusive tocar los vasos sagrados, no solo la sagrada hostia, el mismo vaso sagrado, el cáliz. Y San Gregorio Niceno también prohibió a los laicos tocar el altar. Pero es que lo que están diciendo estos concilios y estos santos es lo mismo que leímos en Números capítulo 18. Es lo que siempre ocurrió en el Antiguo Testamento. No se puede tocar la Sagrada Eucaristía, no se puede tocar el vaso sagrado, el cáliz, no se puede tocar el altar. Los laicos no podemos, solamente las manos consagradas. Para eso los sacerdotes tienen manos consagradas, justamente para que ellos puedan tocar el cuerpo de Cristo. Por eso también está consagrado el cáliz, el copón. Por eso también está consagrado el corporal, que es ese pequeño mantel que se coloca sobre el mantel del altar. Ese pequeño mantelito que toca, que entra en contacto con la hostia consagrada, se llama el corporal, también está consagrado. Solamente lo consagrado puede tocar al Dios Altísimo. No somos dignos de recibirlo con las manos. Veamos lo que nos dicen algunos santos con respecto a eso. Comencemos por San Juan Pablo II en su carta Dominice Cenae del 24 de febrero de 1980. Dijo este santo papa: el tocar las sagradas especies, su distribución con las propias manos, es un privilegio de los ordenados, porque solamente los ordenados tienen las manos consagradas. Para eso los preparó Dios. Recordemos lo que decía en Números, son un don de Dios. El sacerdote es un don de Dios y es el único que puede hacerlo. San Francisco de Asís, carta 29 a los fieles: solo ellos, los sacerdotes, deben administrarlo y no otros. No hay que dar la comunión por parte de los ministros de la Eucaristía. Eso es una ley inicua, Dios no la quiere. Eso es una trampa de los hombres. Eso fue un autogol, un gol en nuestra propia portería. Que se equivocó San Francisco de Asís cuando dijo que solo los sacerdotes pueden administrar la comunión. Se equivocó San Juan Pablo II cuando dijo que es un privilegio de ordenados. No se equivocaron los santos. Y veamos un tercer caso. Santo Tomás de Aquino, gran teólogo, en su Suma Teologal número 3, dice: por reverencia a este sacramento, ninguna cosa entra en contacto con ella, con la Eucaristía, a no ser que esté consagrada, por lo cual se consagra no solo el corporal, sino también el cáliz. Y asimismo están consagradas las manos del sacerdote para poder tocar este santo sacramento. A ningún otro le es lícito tocarlo. Vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Se equivocó Santo Tomás de Aquino? ¿Se equivocó la Iglesia en tantos concilios y en tantos sínodos? No, la Iglesia no se equivocó. Simplemente es una realidad. No podemos tocar a Cristo con nuestras manos. Y además debemos recibirlo en la boca y de rodillas. Es lo mínimo que podemos hacer. Lo que pasa es que hemos perdido la sacralidad, la conciencia de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Los testimonios de María Vallejo Nájera, que son muy importantes de ver, muy interesantes, hermosísimos. Ella lo dice, ella que se ha comunicado tantas veces con Jesús, que lo ha visto, que recibió la iluminación de la conciencia, o sea, ella vivió el aviso. Y ella dice y repite en sus conferencias: es que no se dan cuenta que Jesucristo en la Eucaristía es el mismo Jesucristo que caminaba por Galilea. No hay ninguna diferencia entre Jesucristo en la Eucaristía y el que caminaba hace 2000 años en el mundo. Jesús es tan humilde que se ha dejado analizar en microscopio por científicos. Cuando analizan una hostia consagrada, ven células de miocardio, de corazón humano y vivas además. La hostia puede tener días, semanas de haber sido consagrada y los científicos ven que esas células están vivas. Entonces está vivo ahí. Y una hostia consagrada puede sangrar. Muchos milagros eucarísticos hay al respecto, porque un ser vivo tiene su cuerpo y su sangre junta. De manera que entendamos que Cristo sí está realmente presente y que no lo podemos tocar como si fuera una galleta o un pedazo de pan, porque moriremos, como dice el Antiguo Testamento. Vamos a una breve pausa.
profético titulado Yo estoy con ustedes todos los días. Hemos referido en este y en otros programas la importantísima devoción a la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, importante devoción reservada por Dios justamente para estos tiempos, previos y durante la gran tribulación. En estos mensajes, Jesús nos hace un llamado, una advertencia importantísima. Él mismo, Jesucristo, llama armas de destrucción masiva de la fe a las prácticas de comulgar con la mano, de pie, y a la distribución de la Eucaristía por parte de los ministros extraordinarios. O sea, Dios mismo llama a esas prácticas armas de destrucción masiva de la fe y dice que son más peligrosas que una bomba atómica. ¿Por qué lo dice? Porque una bomba atómica puede matar a millones de personas, pero mata solamente el cuerpo. Estas armas de destrucción masiva matan el alma, o sea, condenan a la gente al infierno eternamente. O sea que no está permitido que los laicos distribuyan la comunión. Dios no quiere eso. Eso fue una ley inicua creada por enemigos de la iglesia que están dentro de la iglesia. Es decir, la masonería eclesiástica, los comunistas, la teología de la liberación y tantos otros enemigos de Dios que están dentro de la iglesia en este momento. No nos dejemos engañar, seamos obedientes. Si Jesús dice que hay que comulgar de rodillas y en la boca y que solamente los sacerdotes pueden distribuir la Sagrada Comunión, hagámosle caso, seamos obedientes. Todo esto de distribuir la comunión por manos no consagradas y de comulgar de pie y en la mano, contribuye a desacralizar la Eucaristía. Es decir, se pierde el sentido de la presencia real de Jesucristo en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Se pierde el sentido de lo sagrado. Se nos olvida que es el mismísimo Dios el que está ahí, que es el mismo, como dice María Vallejo Nájera, el mismo que caminaba por Galilea. Es decir, que es el mismo Dios en toda su gloria. Y Jesús nos dice que donde está Él, está el Padre y el Espíritu Santo. De manera que a la Santísima Trinidad es la que estamos ofendiendo, desacralizándola. Y las consecuencias son gravísimas, son terribles. No lo sigamos haciendo. Veamos lo que dijo la Madre Teresa de Calcuta. Esto está recogido en varios testimonios, en varias revistas. Una de ellas es de Fátima Crusader, del tercer trimestre de 1989, y dice así esta santa: el peor mal en el mundo es el rito de comulgar en la mano. Otra vez yo me pregunto, ¿se equivocó la Madre Teresa de Calcuta? ¿Se equivocó esta santa al decir que el peor mal del mundo es comulgar en la mano? No, hagámosle caso a Jesucristo, escuchemos a los santos, leamos el Antiguo Testamento, veamos las cosas que ocurrían por desacralizar la Eucaristía. En ese caso ni siquiera la Eucaristía, era el Arca de la Alianza. Y Jesús nos exhorta en un mensaje, nos dicen, lo que tienen ustedes en el Sagrario es mucho más grande que el Arca de la Alianza, porque el Sagrario es el Arca de la Nueva Alianza. No sigamos desacralizando la Eucaristía, no sigamos haciéndole el juego a Satanás, no sigamos ofendiendo a Dios, agarrándole en la mano como si fuera una galleta. Eso es una ofensa, un pecado, una injuria a Dios, una afrenta gravísima. Veamos lo que nos dice este importante mensaje del libro azul del Padre Gobi, que también he referido tanto en estos programas. Voy a recoger el que considero que es el mensaje más importante de María en ese libro con respecto a la Eucaristía. Fue dada en Rubio, Vincenza, Italia, el 21 de agosto del 87, dice así: hoy mi corazón de madre está entristecido y profundamente herido, porque veo que en torno a la divina presencia de Jesús en la Eucaristía hay tanto vacío, tanto abandono, tanta incuria, tanto silencio. María dolida por cómo despreciamos a Jesús en la Eucaristía, por cómo no lo valoramos. Dice más adelante, debes comprender que el centro de tu vida, la fuente de tu gracia, el manantial de tu luz, el principio de tu acción apostólica se encuentra solo aquí, en el tabernáculo, donde se custodia realmente a Jesús. Palabras de María, sabias y santas. Y agrega, y Jesús está presente para enseñarte a crecer, para ayudarte a caminar, para fortalecerte en el testimonio, para darte el valor para evangelizar y para ser sostén de todo tu sufrir. Todo lo encontramos en la Eucaristía. Frente a Jesús sacramentado de rodillas tenemos la fuente de toda la verdad, de toda la luz, de todo el bien, de todo el amor, de toda la plenitud. Y termina diciendo, yo soy la madre de la adoración y de la reparación. En la Eucaristía Jesús está realmente presente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. En la Eucaristía está realmente presente Jesucristo, el Hijo de Dios. Lo sabemos, pero María tiene que recordárnoslo porque lo hemos ido olvidando. Y este mismo mensaje continúa diciendo así, por eso digo que es el más importante con respecto a la Eucaristía del libro azul del Padre Gobi.
Sea la vuestra una oración que reúna las voces de toda la humanidad, que debe postrarse delante de cada tabernáculo en la tierra, en acto perenne de gratitud y de cotidiano agradecimiento. Porque en la Eucaristía Jesús está realmente presente, permanece siempre con vosotros, y esta presencia se hará cada vez más fuerte, resplandecerá sobre el mundo como un sol y señalará el comienzo de la nueva era. Y agrega, la venida del reino glorioso de Cristo coincidirá con el mayor esplendor de la Eucaristía. Eso es lo que nos enseña María, a valorar la presencia de Cristo en la Eucaristía, a reverenciarla, a adorarla, porque un día resplandecerá como un sol. La divinidad de Cristo en la Eucaristía no siempre va a permanecer velada, no siempre va a permanecer difusa. Un día resplandecerá como el sol, porque Cristo es el verdadero sol. Y dice, Cristo instaurará su reino glorioso con el triunfo universal de su reino eucarístico, que se desarrollará con toda su potencia y tendrá la capacidad de cambiar los corazones, las almas, las personas, las familias, la sociedad y la misma estructura del mundo. Eso va a ser la presencia de Cristo en la Eucaristía, el reinado eucarístico de Cristo durante el milenio. Cuando haya instaurado su reino eucarístico, Jesús os conducirá a gozar de esta su habitual presencia, que sentiréis de manera nueva y extraordinaria, y os llevará a experimentar un segundo, renovado y más bello paraíso terrenal. Así es, recordemos siempre este mensaje del 21 de agosto de 1987 en Rubio, Vicenza, Italia. Es para mí el más importante de María en el libro azul del Padre Gobi con respecto a la presencia de Cristo en la Eucaristía. Y fíjense que lo asocia a la renovación del mundo, al nuevo paraíso terrenal, al reinado eucarístico de Cristo durante el milenio. Aceptemos este misterio, entendámoslo, hagámonos verdaderos adoradores de Cristo Eucaristía, acompañémoslo en el sagrario. En la última aparición de María Conchita en Garabandal, en el año 65, en noviembre, le dijo que no le iba a volver a ver, que no se le iba a volver a aparecer, pero le dijo, Conchita, ¿por qué no visitas más a Jesús sacramentado? Vence la flojera, Él te espera en el sagrario, ve, adóralo, no te hagas, no pierdas el tiempo, no te dejes vencer por la flojera. Jesús te espera en el sagrario y nos lo dice María a nosotros también. En Conchita nos lo dice a todos nosotros. Busquemos siempre, saquemos tiempo para adorar a Jesucristo sacramentado, porque ahí está la fuente de nuestra vida, de nuestra salvación, de nuestra felicidad, de nuestro gozo. Todo mana y fluye desde el santísimo sacramento del altar. Vamos, queridos telamigos, a una breve pausa. Pasamos así a la conclusión del estudio bíblico profético titulado Yo estoy con ustedes todos los días. Jesús instituye la Eucaristía en el Jueves Santo, en la Última Cena, y dice, tomad, este es mi cuerpo. Y también agrega, esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos. Eso está en todos los evangelios, por ejemplo en Marcos 14, del 22 al 24. ¿Qué nos dice Jesús en la devoción de la próxima sangre en su mensaje del 3 de abril del 2000? Una exhortación muy fuerte. Hijo, tanto amor a ustedes responden abusando de mi santuario. A tanto amor ustedes responden abusando de mi santuario. Lo que ustedes tienen en su santuario es más grande que lo que los paganos tienen en sus santuarios. No obstante, ellos muestran más reverencia a sus dioses que ustedes a su Dios. Jesús nos reclama que un budista, un brahmanista, un chamanista o cualquier otra religión adora con más reverencia a sus falsos dioses que nosotros al verdadero Dios. Qué reclamo, ¿no? Qué duro para nosotros aceptar esa realidad. Y agrega, lo que ustedes tienen es más grande que lo que los israelitas del Antiguo y Moisés tenían en su santuario. Sin embargo, ellos mostraban más reverencia que ustedes. Los israelitas mostraban más reverencia ante el Arca de la Alianza que nosotros ante un sagrario donde Cristo está realmente presente. Lo que ustedes tienen en el santuario no es un árbol ni una piedra, ni siquiera 2 tablas de la ley, sino el Cordero del sacrificio, el unigénito del Padre, su sangre, el sello de la nueva alianza. Hijo, esta sangre es derramada hoy por ustedes y por todos los hombres para la remisión de los pecados, y ahora ustedes me pagan abusando de ella. Qué dolor nos debe dar estas palabras de Jesús, reclamándonos con amor, pero con dolor en su corazón agonizante, que no respetamos, no valoramos, no adoramos su presencia eucarística, y Él se quedó en los sagrarios preso por amor a nosotros. Y termino con este mensaje breve pero importantísimo de San Pío de Pietrelcina. Dice el Padre Pío, sería más fácil que el mundo sobreviviera sin el sol que sin la Santa Misa.
Los científicos saben que si el Sol desapareciera, la vida en la Tierra desapareciera en muy pocas horas, en muy poco tiempo. El Sol es la fuente de energía que hace que toda la Tierra funcione y toda la vida funcione sobre la Tierra. Sin el Sol no habría vida en la Tierra. Y el Padre Pío nos dice que la Tierra sobreviviría más fácil sin el Sol que sin la Santa Misa. De modo que los santos nos ayudan a comprender el valor de cada Santa Misa bien celebrada. La Eucaristía es el cimiento del mundo, lo único que lo mantiene a la Tierra en su curso, en su movimiento, en su eje. La Eucaristía es lo único que mantiene la paz del mundo y la Eucaristía es la luz del mundo. ¿Cuándo lo vamos a entender esto? Lo vamos a entender cuando se cumpla la profecía de la abominación de la desolación y la supresión del sacrificio perpetuo. Ahí es donde realmente vamos a entender que la Eucaristía era el único cimiento del mundo, la única paz del mundo y la única fuente de luz del mundo. Así que, hermanos, valoremos la presencia de Cristo en la Eucaristía y valoremos cada Santa Misa. Cada Santa Misa tiene un valor infinito, infinito. Cada Santa Misa bien celebrada mantiene el eje de la Tierra en su curso. Y concluyo este estudio bíblico profético con una buena noticia. Ya le he anunciado en otros programas. A final de este mes de marzo o a más tardar a principios de abril sale a la venta el libro Quinto Reino, un mensaje de esperanza renovada, que escribí para resumir estos años que he dedicado al estudio de profecías bíblicas y marianas. Va a estar a la venta en Corporación Belén, aquí en el barrio, en Bogotá, en el barrio Chapinero, transversal 22 bis. Y las personas que deseen también las láminas de estas presentaciones, bien sean en PPT o incluso en PDF, las puedo compartir a mi correo electrónico que aparece aquí en esta lámina. Con esto me despido, completamos este estudio bíblico profético y me despido hasta una nueva ocasión donde presentaremos otro estudio de esta serie titulada Ya llega nuestra liberación. Muy buenas tardes.